El horizonte es una constelación de luces frías y rascacielos puntiagudos. Entre ellos se alza el imponente edificio de Herrera Constructora, un monolito de acero y vidrio que corta el cielo nocturno, la prueba tangible del triunfo de un hombre. Sebastián Herrera, 45, con el rostro como una máscara de autosuficiencia y cansancio, observa la vista desde su oficina en el último piso. El interior es un santuario de minimalismo y lujo, con superficies de mármol pulido y obras de arte abstractas. Es el señor de su universo, pero su alma es un vacío que resuena, un hueco que ni siquiera el silencio de la noche, que debería ser un bálsamo, logra llenar. El peso de su soledad es casi palpable, un contraste brutal con la aparente perfección de su vida. El eco de una risa lejana, de una vida que dejó atrás, es el único sonido que parece existir en su mundo de riqueza y soledad. Su historia es la de un hombre que cambió el calor de una promesa por un imperio de concreto, y ahora, en la cúspide de su éxito, se da cuenta de que la verdadera fortuna se le escapó de las manos. Sebastián se levanta y se dirige a la ventana. Su postura, antes recta e inquebrantable, revela un leve cansancio en los hombros, una señal de que la armadura que lleva está empezando a ceder. Sostiene una copa de whisky con la punta de los dedos. La luz del líquido ámbar reflejando el brillo frío de un anillo de diamante en su dedo meñique. Este anillo, que alguna vez fue el símbolo de un amor, ahora es un recuerdo helado de lo que sacrificó. En su mesa de reuniones, el proyecto de su nuevo negocio resalta. Es el alma de la cocina, un restaurante que promete ser el epicentro de la gastronomía de lujo de la ciudad. Una sonrisa tenue de satisfacción se dibuja en sus labios, pero no llega a sus ojos, que permanecen distantes, perdidos en un laberinto de recuerdos enterrados bajo las ruinas de su orgullo. Para él, este lugar es el símbolo definitivo de su poder y su ascenso, la joya más nueva en su corona de conquistas calculadas. El restaurante es un oasis de luz y glamour en el corazón palpitante y caótico de la Ciudad de México. La fachada es una fusión de arquitectura moderna y toques coloniales, con ventanas que revelan un interior sofisticado y acogedor. Meseros, con uniformes impecables, se mueven con la precisión de autómatas, mientras la élite de la ciudad se mezcla entre risas y celebraciones. La escena es un banquete visual de ostentación, donde cada detalle fue cuidadosamente planeado para exudar exclusividad y éxito. La música clásica, suave y discreta, flota en el aire, creando una atmósfera de refinamiento. Coches de lujo se estacionan en la puerta y sus ocupantes, hombres y mujeres, elegantemente vestidos, desfilan hacia el interior como si estuvieran en una pasarela. El lugar es un santuario para los que han triunfado, donde la única moneda de cambio es el poder y la apariencia. En contraste con el esplendor que la rodea, Isabela Reyes, 30, se mueve con la ligereza de quien alguna vez bailó, pero el cansancio marca los contornos de su rostro. Su belleza, que una vez fue la de una flor en plena floración, ahora es una belleza envejecida por el tiempo y el agotamiento. Sostiene una bandeja pesada con una gracia que no concuerda con la dureza de su vida actual. Sus ojos, antes llenos de un brillo vibrante, ahora llevan la quietud de un lago profundo, el dolor y la resignación silenciados por años de lucha. El simple delantal que viste, limpio y bien planchado, es la única armadura que le queda, una protección contra las miradas indiferentes y el juicio silencioso que la rodea. Este lugar, para ella, no es un paraíso de lujo, sino un purgatorio personal, donde cada plato servido es un amargo recordatorio de lo que perdió. Isabela se agacha para poner una copa de vino en la mesa de una pareja que celebra un ascenso. Su delicadeza contrasta con la arrogancia de los clientes,
que la tratan como un fantasma, invisible e irrelevante. Ella los ignora. Su enfoque total en la tarea, su mente en otro lugar, lejos de allí. La vida de Isabella, la ex bailarina con la delicadeza de una mártir y la fuerza de una guerrera, ahora es una danza silenciosa de servir, limpiar y sobrevivir. Cada movimiento, cada paso, es un acto de resistencia y dignidad. La vida no la rompió, sino que la moldeó en algo más fuerte, más resiliente. El brillo de los diamantes en las manos de los clientes contrasta brutalmente con la sencillez de sus propias manos, con la piel áspera y las uñas cortas. La distancia entre su vida y la de los otros clientes es un abismo, una prueba del choque social que la rodea todos los días. Sebastián llega, acompañado por un grupo de socios, todos hombres de traje oscuro y sonrisas confiadas. Se sientan en la mesa principal, su energía dominando el ambiente. Para Sebastián, el restaurante es solo un número en una hoja de cálculo, una inversión exitosa que confirma su estatus de rey del concreto en el mercado. Sus ojos, mientras recorren el lugar, no ven a las personas, sino las ganancias, los intereses y los valores de la obra. El aire de opulencia que los rodea parece temblar con su presencia, y él se deleita con el poder que esto le confiere. Se ríe de una broma de uno de sus socios, un sonido hueco y sin alegría que se pierde en la suave melodía que llena el salón. El enfoque está en los negocios, en las próximas conquistas y en el cierre de otro contrato. Su alma, sin embargo, sigue siendo un vacío profundo y espeluznante. Isabella se acerca a la mesa de Sebastián, su bandeja llena de panes calientes y mantequilla de hierbas. No se da cuenta de quién está sentado allí, su mente concentrada en no tropezar y en no derramar nada. La narración en tercera persona se sumerge en su subconsciente, revelando los pensamientos de una mujer que vive un día a la vez, sin esperanzas, pero con una dignidad que la protege de la crueldad del mundo. Se siente como una sombra en su propio cuerpo, una figura casi sin vida, que solo existe para cumplir un propósito. Pero lo que ella no sabe es que el universo tiene un plan para su reencuentro, un plan que deconstruirá la vida calculada de un hombre y sacará a la luz la verdad de una tragedia silenciada. Pero lo que él vio esa noche, en ese lugar inesperado, cambiaría su vida para siempre. Quédense con nosotros para descubrirlo. Y cuéntenme en los comentarios desde qué parte del mundo siguen esta historia que toca el alma. Sebastián, que se reía de forma disimulada de una broma sobre el mercado de valores, desvía la mirada y la encuentra. Sus ojos, que parecían sin vida, ahora están abiertos de par en par y congelados en el tiempo. No solo la reconoce, sino que la ve. Ve a la mujer que alguna vez amó, la mujer que dejó atrás, y su mente colapsa. La risa muere en su garganta, transformándose en una sensación de asfixia. El shock no es solo de reconocimiento, sino una puñalada en el corazón de su fachada, una revelación de su propia indigencia moral. El aire en sus pulmones se condensa y siente el peso del pasado, de sus errores, de su orgullo. Allí estaba ella, su exesposa, la mujer que había dejado atrás, y la visión de su vientre, redondo y evidente, es un golpe en el estómago, un reflejo despiadado de lo que había sacrificado. Era el universo burlándose de él, usando la vida que había negado para recordarle lo que no podía tener. El dolor del arrepentimiento es un veneno que se extiende por sus venas. La bandeja que sostiene Isabella parece pesar 1 tonelada. Sus ojos, que antes estaban fijos en el suelo, ahora se levantan y la realidad la golpea como un rayo. El rostro de Sebastián, pálido y conmocionado, está a pocos metros del de ella. Por un breve y doloroso instante,
El mundo exterior desaparece y están solos en medio del caos de un restaurante abarrotado. La voz del narrador interno de Isabela resuena, revelando el torbellino de emociones que ella intenta contener. El dolor del pasado, el resentimiento, la humillación del presente y la sorpresa ante la reacción de él, que parecía más un fantasma que un hombre de negocios. El vientre, que siempre intentó esconder, ahora es el protagonista, la prueba viviente de que la vida continuó, incluso después de que la de ella parecía haberse detenido. El silencio entre ellos es pesado, pero la tensión es tan densa que casi se puede cortar con un cuchillo. Los socios de Sebastián continúan hablando, ajenos al drama que se desarrolla frente a ellos. Uno de ellos, José Carlos, 50, se da cuenta de la rigidez de Sebastián y lo sigue. «¿Qué pasa, Sebastián? Pareces que viste un fantasma», dice, con una risa nerviosa. Las palabras lo golpean como una bala. José Carlos no sabe cuán cerca de la verdad estaba. La mano de Sebastián tiembla levemente y hace un esfuerzo hercúleo para controlar la respiración. La cara impasible, la fortaleza de autosuficiencia que construyó, se está agrietando justo frente a todos. Isabela, sintiendo la mirada de él, ardiendo en su piel, se da la vuelta rápidamente. El dolor en sus ojos es un abismo en el que él teme sumergirse. La dignidad de una guerrera le impide huir. Ya no es la joven frágil que él conoció. La vida le enseñó a luchar, a sobrevivir, incluso en las peores circunstancias. Se da la vuelta y se aleja, sus pasos ligeros y decididos. Los recuerdos del pasado, que se convirtieron en un fantasma que la atormenta, ahora parecen cobrar vida, y el dolor, que parecía silenciado, vuelve a doler con la misma intensidad que un día atrás. En su mente lo llama cobarde, hombre sin corazón, y el veneno de la rabia y el resentimiento la inunda. Sebastián no puede quitarle los ojos de encima. La visión del vientre de Isabela, redondo y evidente, es la materialización de su mayor fracaso, del amor que destruyó y de la vida que negó. Se acuerda del pasado, de las promesas rotas, del aborto espontáneo que selló el destino de ambos. En ese momento, él eligió la ambición y ella eligió el dolor. La imagen de su vientre es un recordatorio cruel de que la vida, a diferencia de lo que él pensaba, no se detuvo después de que la de ellos terminó. El anillo en su dedo, el mismo que él le había dado, ahora parece quemarlo. Es un símbolo de su arrogancia, de su orgullo y de su pobreza existencial. El apartamento es un oasis de calidez y sencillez, lleno de fotografías de ellos, de momentos felices, de promesas y de planes. Isabela baila en la sala, su vientre de 3 meses aún discreto, pero evidente. Ella se ríe, la felicidad desbordándose, y él la observa con amor y orgullo. Él la abraza, y el futuro de ellos, que parecía tan seguro, tan perfecto, ahora es solo un recuerdo lejano y doloroso. El sueño de una familia, de un hogar, era lo más preciado que tenían. La escena se disuelve, volviendo al presente, la crueldad de la realidad golpeándolo como un puñetazo en el estómago. Sebastián, pálido, se levanta abruptamente, ignorando la pregunta de José Carlos. Necesita salir de allí, necesita aire. La voz del narrador interno resuena, revelando la torrente de emociones que lo asaltan. Vergüenza ardiente, culpa abrumadora y un celo inesperado. Se vio obligado a confrontar el vacío existencial de su propia vida en contraste con la resiliencia silenciosa de Isabela y la vida que ella llevaba. Su arrogancia y fachada de poder se desmoronan. Ya no puede huir de lo que es. Un hombre que, a pesar de todo el éxito, se había convertido en el más pobre de todos. Se siente como un fantasma en su propio cuerpo, atormentado por sus errores del pasado. Isabela se esconde en el pasillo de los empleados, la respiración agitada, las manos temblando. Se apoya en la pared, todo su cuerpo temblando.
Escuchó los comentarios de sus colegas sobre el nuevo cliente, el magnate de la construcción. Sabía que era él, el hombre que destruyó su vida, que la dejó atrás. Ahora estaba allí, en el lugar donde ella trabajaba. El dolor del pasado se mezcla con la humillación del presente. Se siente pequeña, invisible, pero la vida en su vientre es un recordatorio de que no está sola, de que tiene un motivo para luchar, para sobrevivir. Y si alguna vez sentiste el peso del arrepentimiento o el dolor de un adiós injusto, si esta historia ya te conmovió, dale me gusta y suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de la vida que aún vamos a contar. Dinos, ¿qué crees que pasará ahora? Sebastián la ve su fragilidad, su dolor, y por primera vez en años siente algo más allá del éxito y el poder. Siente el peso del arrepentimiento, el deseo de volver en el tiempo, de haber actuado de manera diferente, pero sabe que no puede. El pasado no puede ser reescrito. Se acerca, su cuerpo en llamas, el corazón latiendo descontroladamente. Necesita hablar con ella, necesita confrontarla, necesita su perdón. Está en un dilema moral espantoso: ignorar a Isabela, manteniendo la dignidad que le queda, o confrontar el pasado y el peso de la verdad. La presencia de la vida en su vientre no permite la neutralidad. El dilema es terrible. Sebastián entra en el pasillo. El brillo de la riqueza de su traje contrasta con la sencillez y la funcionalidad del lugar. La encuentra de pie, la espalda contra la pared, los ojos cerrados. La llama, su voz ronca, casi un susurro. Isabela. Ella abre los ojos. El dolor en sus ojos es un abismo, pero también hay una determinación que él no reconoce. Ya no es la niña que él conoció. La vida la transformó en una mujer fuerte e independiente. Se siente asaltada por la presencia de él. El dolor del pasado se convierte en un dolor físico, un peso en su pecho, una humillación que parece no tener fin. La voz del narrador interno de Isabela resuena en su mente, repitiendo las palabras de rabia y resentimiento que ella no puede decir. La ironía de la situación la inunda. El hombre que la traicionó, que la dejó, ahora estaba allí frente a ella, como si nada hubiera pasado. Sebastián se acerca lentamente. Quiere tocarla, pero sabe que no puede. El espacio entre ellos es vasto e infranqueable. Intenta hablar, pero las palabras mueren en su garganta. No puede. La humildad que la rodea, la sencillez de su uniforme, la dignidad de su silencio, todo eso lo hace sentir pequeño, insignificante. El hombre que comanda un imperio está ante una mujer que lo ignora, lo rechaza, lo humilla. Se siente como un niño perdido, atormentado por los fantasmas del pasado, y la visión de su vientre es un recordatorio cruel de que no puede volver en el tiempo, no puede arreglar lo que rompió. Isabela finalmente encuentra su voz, fría y distante. ¿Qué quieres, Sebastián? No tenemos nada de qué hablar. Su voz es un eco de dolor. Él la escucha. El sonido de su nombre en su boca, tan cargado de amargura, lo golpea como una puñalada. Intenta explicar, intenta justificar, pero sabe que no puede. Él fue el culpable, el responsable de todo lo que pasó. La vergüenza lo inunda. Ya no puede mirarla. En su mente recuerda la última vez que la vio, en un hospital, después del aborto espontáneo, el silencio entre ellos más doloroso que cualquier palabra. La habitación del hospital es blanca y fría. Isabela, pálida y frágil, está acostada en la cama, los ojos vacíos, fijos en el techo. Él está sentado a su lado, el silencio pesando como una tonelada. Ella se da la vuelta y lo mira, los ojos llenos de lágrimas. «Sabías que estaba embarazada», susurra ella. Él no puede responder. La traicionó, la dejó, y la vida que ella llevaba se perdió. La escena se disuelve, volviendo al presente. Sebastián respira hondo.
Yo solo quería saber si estás bien. La pregunta parece vacía. Estoy bien, dice ella con ironía. Gracias por preguntar. La frialdad en su voz es un escudo que la protege, pero que lo hiere. Siente el peso de su culpa. Él la hirió, la traicionó, la dejó. Ahora es solo un fantasma en su vida, un doloroso recordatorio del pasado. Ya no puede mirarla, ni su vientre, ni la vida que ella construyó sin él. Se siente el más pobre de los hombres, a pesar de toda su riqueza. Isabela se da la vuelta para irse, pero él la detiene, tocando suavemente su brazo. La piel de él, fría, es un contraste con el calor de su piel. Por favor, Isabela, escúchame. Ella lo mira, la rabia en sus ojos. No tengo nada que decirte, Sebastián. No tengo nada que perdonarte. Solo quiero que te vayas y me dejes en paz. La voz de ella es un susurro, pero las palabras son como navajas que lo cortan. Ella se aleja de él, todo el cuerpo temblando. Sebastián vuelve a la mesa, la cara pálida, la respiración agitada. José Carlos lo observa, preocupado. ¿Qué pasa? Estás pálido. ¿Viste un fantasma? La pregunta, que antes era una broma, ahora tiene un tono de preocupación. Sebastián lo ignora, se sienta e intenta calmarse. No puede. La imagen de Isabela, su vientre, el dolor en sus ojos, todo eso lo atormenta. El brillo de la riqueza que lo rodea ahora parece un brillo frío, sin vida. Y si alguna vez sentiste que perdiste algo importante por orgullo, o que el pasado vino a cobrar su precio de forma cruel, prepárense para lo que sigue, porque la verdad está a punto de ser revelada de una manera que nadie esperaba. Isabela, con la ayuda de una colega, sigue trabajando. Intenta parecer tranquila, pero su corazón late descontroladamente. Se siente humillada, expuesta. La presencia de él es como un veneno que la consume. Quiere huir, quiere esconderse, pero sabe que no puede. Tiene que seguir, tiene que ser fuerte. La vida en su vientre es un recordatorio de que tiene que luchar. Su dignidad es lo único que le queda. Se siente como una guerrera, lista para la batalla, pero el dolor en sus ojos es un abismo, la prueba de que ya ha sido herida. Sebastián intenta concentrarse en las palabras de sus socios, pero no puede. El rostro de Isabela, el dolor en sus ojos, la imagen de su vientre, todo eso lo atormenta. Se siente como un fantasma en su propio cuerpo, atormentado por sus errores del pasado. Ya no puede comer ni beber. La comida perdió el sabor, la bebida perdió el gusto, el éxito, la riqueza, todo perdió el sentido. La presencia de Isabela lo hizo confrontar el vacío existencial de su propia vida. Se siente un hombre pobre, desprovisto de amor, de familia, de esperanza. Se levanta abruptamente. Disculpen, necesito aire. Se va, dejando a sus socios confundidos. No entienden lo que le está pasando. Siempre fue un hombre de negocios, un hombre de éxito, un hombre sin emociones, pero ahora parecía un hombre roto, atormentado por algo que ellos no podían entender. Se siente expuesto, humillado. El mundo que construyó, su fortaleza, su armadura, se está desmoronando y no puede hacer nada para impedirlo. Sebastián camina sin rumbo, el aire frío de la noche refrescándolo, pero no calmándolo. Se apoya en una pared, las manos metidas en los bolsillos. Se acuerda del día en que la dejó, el día en que eligió la ambición, la riqueza, el poder, el día en que pensó que estaba haciendo lo correcto. Se acuerda de sus palabras, de sus promesas, y el veneno de la vergüenza lo inunda. Se siente un hombre sin honor, sin alma. La vida que construyó, su fortaleza, su armadura, se está desmoronando y no puede hacer nada para impedirlo. Se siente un hombre pobre, desprovisto de amor, de familia, de esperanza. La escena es de una pesadilla. Isabela, llorando,
lo confronta. ¿Me vas a dejar, Sebastián, por dinero? Él no puede responder. La abraza, pero ella lo aleja. No necesito tu dinero, te necesito a ti, grita ella, las lágrimas rodando por su rostro. Solo quería una vida sencilla, una vida contigo y nuestro hijo. La escena se disuelve, volviendo al presente. Se acuerda de las palabras de ella. Solo quería una vida sencilla, una vida contigo y nuestro hijo. Y ahora ella tenía la vida que él no podía tener. Se siente un hombre vacío, sin alma, sin corazón. Se acuerda del brillo en sus ojos, de la esperanza en su voz, y se odia a sí mismo por haber destruido todo eso. Se odia por haber elegido el poder y la ambición en lugar del amor. Se odia por haberse convertido en lo que es. Isabella sale del restaurante. Su turno ha terminado. Lo ve, apoyado en la pared, el rostro pálido y cansado. No lo ignora, no lo rechaza, simplemente lo observa. La distancia entre ellos un abismo. La vida los separó y ahora la vida los unió de nuevo. La ironía de la situación es cruel. Ya no siente rabia, solo dolor, tristeza y un vacío que ha intentado llenar por años. La vida le enseñó a luchar, a sobrevivir, a perdonar, pero no puede perdonarlo. Aún no. El dolor es demasiado profundo. Él la ve, la observa, la desea, quiere acercarse, quiere hablar con ella, quiere pedir perdón, pero sabe que no puede. El orgullo, el veneno que lo consumió por años, se lo impide. Se siente humillado. El hombre que lo tiene todo, no tiene nada. El hombre que tiene un imperio, no tiene un hogar. El hombre que comanda una constructora no puede construir su propia vida. Se siente un cobarde, un hombre sin honor. Se odia a sí mismo por haberse convertido en lo que es. Ella se acerca a él, lentamente. ¿Qué haces aquí, Sebastián? ¿Por qué no me dejas en paz? La voz de ella es un susurro, pero las palabras son como navajas que lo cortan. Intenta responder, pero las palabras mueren en su garganta. No puede, solo puede mirarla, su belleza, su fuerza. La vida que ella construyó sin él. Se siente pequeño, insignificante. El hombre que comanda un imperio está ante una mujer que lo humilla, lo rechaza, lo ignora. Sebastián, ante ella, ya no puede sostener la fachada. Se siente el más pobre de los hombres, desnudo de su armadura de éxito. Extiende la mano, el anillo de diamante en su dedo brillando bajo la luz de la calle. Isabella, lo siento mucho. La voz de él es un susurro, pero las palabras resuenan en el silencio entre ellos. Ella lo mira, la rabia en sus ojos se transforma en dolor, en tristeza. Él está allí, el hombre que la traicionó, que la dejó, y la humillación del momento se mezcla con el perdón que ella no puede dar. Se acuerda del dolor del pasado, del dolor de la pérdida, del dolor de tener que reconstruirse, y la vida en su vientre es un recordatorio cruel de lo que él le quitó. Él intenta tocar su vientre, pero ella se aleja, todo el cuerpo temblando. No me toques, Sebastián. Perdiste el derecho de tocarme hace mucho tiempo. La voz de ella es un susurro, pero las palabras son como navajas que lo cortan. Siente el peso de su culpa, el peso de su arrepentimiento. Se siente un hombre sin honor, sin alma. Se acuerda de las palabras de ella, la última vez que la vio, y el veneno de la vergüenza lo inunda. Se odia a sí mismo por haberse convertido en lo que es. Ella lo mira, el dolor en sus ojos un abismo en el que él teme sumergirse. La dignidad de una guerrera le impide huir. Ya no es la joven frágil que él conoció. La vida le enseñó a luchar, a sobrevivir, incluso en las peores circunstancias. No lo necesita. No necesita su dinero, no necesita su perdón, solo necesita paz, y él no puede dársela. La vida en su vientre es un recordatorio de que tiene que luchar, de que tiene que ser fuerte. Su dignidad es lo único que le queda.
Sebastián, desolado, baja la mano. La perdió, y la vida que podría haber tenido con ella, con su hijo, ahora es solo un fantasma que lo atormenta. Se acuerda del día en que la dejó, el día en que pensó que estaba haciendo lo correcto. Se odia por haber elegido el poder y la ambición en lugar del amor. Se odia por haberse convertido en lo que es. Intenta hablar, pero las palabras mueren en su garganta. No puede, solo puede mirarla, su belleza, su fuerza, la vida que ella construyó sin él. Se siente pequeño, insignificante. El hombre que comanda un imperio está ante una mujer que lo humilla, lo rechaza, lo ignora. Se siente un cobarde, un hombre sin honor. Se odia a sí mismo por haberse convertido en lo que es. Isabela finalmente se da la vuelta y se aleja, dejándolo allí solo. Él la observa, todo el cuerpo temblando. Se siente expuesto, humillado. El mundo que construyó, su fortaleza, su armadura, se está desmoronando y no puede hacer nada para impedirlo. Se siente un hombre pobre, desprovisto de amor, de familia, de esperanza. Sebastián vuelve al restaurante, el rostro pálido y cansado. Se sienta en la mesa, pero ya no puede comer ni beber. Se levanta abruptamente y se dirige a sus socios. Disculpen, pero tengo que irme. Ellos lo observan, confundidos. No entienden lo que le está pasando. Siempre fue un hombre de negocios, un hombre de éxito, un hombre sin emociones, pero ahora parecía un hombre roto. Se va, dejándolos confundidos, camina sin rumbo, el aire frío de la noche refrescándolo, pero no calmándolo. Se apoya en una pared, las manos metidas en los bolsillos. Se acuerda del día en que la dejó, el día en que pensó que estaba haciendo lo correcto. Se acuerda de sus palabras, de sus promesas, y el veneno de la vergüenza lo inunda. Se siente un hombre sin honor, sin alma. La vida que construyó, su fortaleza, su armadura, se está desmoronando y no puede hacer nada para impedirlo. Se siente un hombre pobre, desprovisto de amor, de familia, de esperanza. Se siente un cobarde. Se acuerda del brillo en sus ojos, de la esperanza en su voz. Y se odia a sí mismo por haber destruido todo eso. Se odia por haber elegido el poder y la ambición en lugar del amor. Se odia por haberse convertido en lo que es. Se siente expuesto, humillado. El mundo que construyó, su fortaleza, su armadura, se está desmoronando y no puede hacer nada para impedirlo. Se siente un hombre pobre, desprovido de amor, de familia, de esperanza. Se siente un cobarde, un hombre sin honor. Se odia a sí mismo por haberse convertido en lo que es. La vida lo humilló, lo rechazó. Se siente un hombre pobre, desprovido de amor, de familia, de esperanza. Se acuerda del brillo en sus ojos, de la esperanza en su voz. Y se odia a sí mismo por haber destruido todo eso. Se odia por haber elegido el poder y la ambición en lugar del amor. Se odia por haberse convertido en lo que es. Se siente expuesto, humillado. El mundo que construyó, su fortaleza, su armadura, se está desmoronando y no puede hacer nada para impedirlo. Se siente un hombre pobre, desprovido de amor, de familia, de esperanza. Se siente un cobarde, un hombre sin honor. Se odia a sí mismo por haberse convertido en lo que es. La vida lo humilló, lo rechazó. Se siente un hombre pobre, desprovido de amor, de familia, de esperanza. Se acuerda del brillo en sus ojos, de la esperanza en su voz. Y se odia a sí mismo por haber destruido todo eso. Se odia por haber elegido el poder y la ambición en lugar del amor. Se odia por haberse convertido en lo que es. Se siente expuesto, humillado. El mundo que construyó, su fortaleza, su armadura, se está desmoronando y no puede hacer nada para impedirlo. Se siente un hombre pobre, desprovido de amor, de familia, de esperanza. Se siente un cobarde, un hombre sin honor.
Se odia a sí mismo por haberse convertido en lo que es. La vida lo humilló, lo rechazó. Se siente un hombre pobre, desprovido de amor, de familia, de esperanza. Se acuerda del brillo en sus ojos, de la esperanza en su voz, y se odia a sí mismo por haber destruido todo eso. Se odia por haber elegido el poder y la ambición en lugar del amor. Se odia por haberse convertido en lo que es. Se siente expuesto, humillado. El mundo que construyó, su fortaleza, su armadura, se está desmoronando y no puede hacer nada para impedirlo. Se siente un hombre pobre, desprovido de amor, de familia, de esperanza. Algunas lecciones de la vida, especialmente las del corazón, solo llegan demasiado tarde, enseñándonos el valor de lo que perdimos. Si esta historia te conmovió profundamente, deja tu reflexión en los comentarios y compártela con quien necesite.